Muchísimas gracias, señor presidente, señores candidatos, Sonia, María Estela, a todos ustedes por su tiempo. Yo voy rápidamente a los puntos de fondo. Primer tema, tenemos 188.000 hectáreas de narcocultivos en Colombia sembradas hoy. Nunca hemos tenido tantos narcocultivos en Colombia, nunca en nuestra historia. Segundo tema, el informe de Naciones Unidas de lucha contra las drogas dice que solo el año pasado aumentaron los narcocultivos en el país en 52.000 hectáreas, perdón, en 52%. 52% significa que en un solo año crecieron la mitad de los narcocultivos en el país. Yo les voy a pedir un favor, es muy difícil hablar si hay tanto ruido. Les agradeceré, por favor, silencio. Gracias. Repito, 188.000 hectáreas de narcocultivos el año pasado, crecimiento del 52%. En 3 años se han prácticamente triplicado los narcocultivos. ¿Por qué? Por la negociación con las FARC, por los acuerdos con las FARC. Y voy a una descripción muy rápida del problema. Primero, durante la negociación y por petición de las FARC, el gobierno suspendió la extracción aérea. Segundo, más adelante suspendió toda forma de erradicación forzada. Después, en el acuerdo, estableció un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. ¿Cuáles? El primero, una salvaguardia de 2 años para no perseguir penalmente a los que se dediquen a los narcocultivos. Segundo, un conjunto de incentivos de carácter económico para los campesinos narcocultivadores. Tercero, una restricción para la capacidad del Estado de hacer erradicación forzada, de manera que tiene que buscar primero el consenso con los narcocultivadores individualmente y en grupo, y la erradicación manual. En el acuerdo se dice que la erradicación debe ser manual y voluntaria. Cuando ustedes combinan esos 3 factores, la salvaguardia en materia penal, los incentivos económicos para los narcocultivadores y además el hecho de que la sustitución tenga que ser manual y voluntaria, la erradicación, ustedes lo que tienen al final es un paquete en virtud del cual hay un incentivo para el narcocultivo y no para la erradicación. El Estado colombiano ya no hace erradicación forzada, no hace extracción aérea, tiene incentivos para los narcocultivadores y además, ojo, no los persigue penalmente. A estos incentivos agréguenles 2 percepciones adicionales. Se abre la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado como un delito conexo a un delito político. En la jurisprudencia colombiana nunca se ha aceptado esa posibilidad. Aquí se abrió esa posibilidad. Ustedes me dirán, ¿eso qué es? Y yo les digo sencillamente qué es. En Colombia, lo único que es amnistiable o indultable son los delitos políticos y los delitos conexos con los delitos políticos. Si el narcotráfico no era un delito conexo con el delito político, no podía ser ni amnistiable ni indultable. Pero como se abrió la puerta para que lo sea, los narcotraficantes pueden ser, si son de las FARC, amnistiados e indultados. Y por el otro lado se estableció la prohibición de la extradición para los narcotraficantes de las FARC. Cuando ustedes ponen todo este paquete junto, tienen que aceptar que era obvia la creciente y rápida magnitud en los narcocultivos en nuestro país. No podía ser de otra manera. Y efectivamente eso ocurrió. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Segundo elemento. En Colombia hay, desde mediados de los 70 con la bonanza marimbera a hoy, un fenómeno asociado de violencia y criminalidad con el narcotráfico. A mayores narcocultivos y mayor narcotráfico, mayor violencia y criminalidad en Colombia. Los
grupos guerrilleros y las bandas criminales se alimentan fundamentalmente del narcotráfico. Efectivamente, en la medida en que tengamos como tenemos esa enorme cantidad de narcocultivos en Colombia, tendremos también necesariamente mayor capacidad para delinquir de los grupos armados organizados vinculados con el narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y las bandas criminales. Hoy se produce tanta coca en Colombia que ya los mercados externos son insuficientes. 900 toneladas anuales, 3 veces más que lo que alcanzamos a tener con el presidente Uribe. ¿Qué hacen los productores de coca con esa coca que nos exporta? Buscan mercados internos. ¿Cómo lo hacen? A través del microtráfico. ¿Qué es el microtráfico? Una política comercial de los productores de coca dirigida a convertir en drogadictos, en drogodependientes, nuestros jóvenes y nuestros niños. ¿Quiénes se alimentan del microtráfico? Las bandas criminales, los combos y las pandillas. Cada drogadicto es un reto en materia de seguridad, es un desafío en materia de salud pública y es una tragedia para las familias que tienen que convivir con ellos. Este es el panorama muy rápidamente y agréguenle la otra perlita. El Estado envía permanentemente señales confusas a los ciudadanos. Primero, por una sentencia de la Corte Constitucional, invitó a reconocer que la dosis personal era parte del desarrollo de la personalidad, del libre desarrollo de la personalidad. Con lo cual, envió el mensaje que los individuos podían, como parte del desarrollo, de su desarrollo, consumir drogas siempre que fueran dosis personal. Nunca nos definieron con claridad qué era una dosis personal y eso ha dado lugar a enormes malentendidos. Pero después de que hablaron de la dosis personal, empezaron a hablar de la legalización de la droga y en particular de la marihuana, con lo cual se le dio el mensaje a los ciudadanos de que eso de las drogas y en particular de la marihuana no era tan grave, no era tan difícil, no era tan complicado ni producía malas consecuencias. Y para rematar, enviaron el mensaje de la marihuana medicinal. No solamente pasamos al consumo de la marihuana y de otras drogas como dosis personal, a la idea de legalizarla, sino que terminamos con la percepción de que la marihuana es medicinal. No está probado ni mucho menos que el consumo de la mata de marihuana sea medicinal. Al revés, produce enormes daños para la salud y tiene grandísimos riesgos. Es la puerta de entrada a otras drogas más fuertes y normalmente puede generar, disparar cierto tipo de enfermedades mentales, como la esquizofrenia. Pues bien, lo que sí es medicinal son dos componentes de la marihuana, de muchos que hay, que se llaman cannabinoides, el THC y el CBD. Pero de esos dos componentes hay que componerlos químicamente, en laboratorio, aislarlos del resto de la mata de marihuana para que produzcan algún tipo de efecto medicinal. El Estado da el mensaje de que consumir marihuana no solamente no es malo, no solamente es legal, sino que es beneficioso para la salud. Combinen todo eso y tienen el panorama de hoy. ¿Qué hay que hacer? Primero, tomar la decisión como Estado y sociedad de combatir a fondo y decididamente el narcotráfico en todas sus modalidades, sin ceder en absolutamente nada de ese compromiso en ningún momento. Segundo, entender que el Estado colombiano no puede privilegiar al campesino narcocultivador. Yo quiero plantearles aquí a ustedes un problema de carácter ético. Yo entiendo que haya que hacer sustitución de cultivos, yo entiendo que haya que hacer sustitución de ingresos, pero ¿cuál es el mensaje social cuando nosotros le decimos al campesino que decidió violar la ley que a ese sí lo vamos a asistir financieramente para que deje de hacerlo, y en cambio el campesino que cultiva papa, yuca, maíz o plátano y que nunca ha tomado la decisión de meterse en un cultivo ilícito, a ese el Estado sí no le da ni un solo peso? Y señores, no nos digamos mentiras.
No es verdad que un campesino no tenga como único camino el dedicarse a los cultivos ilícitos. Eso no es cierto. No es cierto en el mundo y no es cierto en Colombia. Eso no es verdad. La verdad es que en el mundo hay países mucho más pobres que nosotros, con campesinos mucho más pobres que con nosotros, y sin embargo allá no cultivan ni droga, ni amapola, ni marihuana. Y la verdad es que en Colombia, no hay que salir de Colombia para hacerlo, la inmensa mayoría de los campesinos colombianos es decente y honrado y ha tomado la decisión de no cultivar nada ilícito y de no legalmente. No podemos tener como política del Estado premiar a los delincuentes. No podemos aceptar la justificación de que la pobreza invita a la comisión del delito. Sí, señores, lo primero que tenemos que hacer es plantearle la posibilidad a ese campesino narcocultivador de salir del cultivo ilícito, pero recuperando el garrote para el Estado de hacer la erradicación forzada en tiempos muy cortos. Y si no decide ese campesino pasarse a una alternativa, el Estado tiene que entrar con toda la fuerza de la ley a hacer la erradicación inmediata. Y primero, en las zonas de reserva forestal y en los parques nacionales, nada de preguntarle a ningún narcocultivador absolutamente nada. Nada de pensar en erradicación voluntaria y manual. Nada de sustitución de cultivos. Ahí, erradicación forzada e inmediata, porque el mensaje tiene que ser la preservación de esas zonas, sin que podamos ceder ni un instante en esa lucha. Por fuera sí, podemos pensar en sustitución de ingresos, pero con mecanismos muy cortos, claramente muy cortos, y por recuperando la acción del garrote del Estado. Y habría que decir lo siguiente, porque me parece fundamental. Lo que sí tenemos que hacer es privilegiar al campo colombiano. Lo que sí tenemos que hacer es privilegiar al campo colombiano. Este es un país con vocación agrícola. Este es un país que puede ser la despensa del mundo. Más de 1.000 millones de habitantes habrá en este mundo apenas dentro de 15 años que necesitan alimentarse. Colombia está en una situación de privilegio para hacerlo, por lo menos por las siguientes razones. Está en el 1% superior de capacidad hídrica en el mundo. Tenemos agua que el 99% de los otros países no tienen. Primero. Segundo, tenemos todavía una enorme cantidad de hectáreas subutilizadas o aún no utilizadas disponibles para hacer producción agrícola. Tercero, 2 océanos. Cuarto, estamos situados en el Ecuador. No tenemos la obligación de cosechar solamente productos estacionarios. No, aquí podemos sembrar y cosechar todo el año. Quinto, tenemos todas las altitudes, desde el nivel del mar hasta los páramos, y todo tipo de tierra para poder hacerlo. Y tenemos una gente abnegada y trabajadora que es el campesino colombiano, donde tenemos un capital humano suficiente para poder hacer el trabajo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Y eso qué supone? Primero, carreteras terciarias y conectividad, para que el campesino no dure horas y horas y horas para poder llegar a los mercados. Segundo, centros de acopio, para que el campesino no dependa de un único comprador en su mercado más cercano, sino que tenga unos precios que sean razonables y justificados. Tercero, distritos de riego. En algunos departamentos de algunas zonas del país, el agua fluye y está ahí naturalmente, pero hay, por ejemplo, departamentos del país como Casanare que necesitan distritos de riego. 3 grandes distritos de riego necesariamente. En el caso de Paz, de Nariño, yo he hecho el cálculo de que se requieren 100 mini distritos de riego para hacer eficiente el uso del agua en los departamentos. Cuarto, los campesinos no pueden seguir pagando las tasas que se están pagando hoy. Es que terminaron pagando 39% de intereses. Hoy está en algo menos de 32%, pero al 32% no hay producto agrario que funcione. Al campesino hay que darle microcrédito y microseguro para además que tenga la certeza de que una sequía o una plaga no termina con su cultivo y con su fuente de ingresos, sino que lo tiene asegurado. Eso es clave, pero microseguros y microcréditos no van a aparecer si tenemos lo que tenemos de politización, de clientelismo y de corrupción en las entidades del sector agrario destinados a, o deberían estar destinados a resolver los problemas del campo colombiano. El banco agrario no puede estar pensado para prestarle a Odebrecht y a los socios de Odebrecht, como en el caso de Navelena.
El Banco Agrario tiene que estar pensado para prestarle a los campesinos, no a los ricos de afuera y los de acá. La despolitización y la desburocratización y la tecnificación de las entidades del sector agrario es fundamental. Paso subsiguiente. En Colombia formamos miles de abogados, yo tengo ese defecto, miles de periodistas, miles de administradores de empresas y muy pocos agrónomos, técnicos y tecnólogos agrarios. Es una cosa muy curiosa. Vaya usted y busque una universidad privada que forme agrónomos. No existe. Hombre, si en Colombia necesitamos algo, son agrónomos, técnicos y tecnólogos agrarios. Pero todo esto es insuficiente si no hacemos al menos tres cosas. Primero, tenemos que fomentar la asociatividad. El campesino solito, aunque tenga la propiedad de la tierra, es insuficiente. La propiedad de la tierra no es el problema. Claro que hay que devolver la tierra a aquel campesino que fue despojado de ella. Claro que hay que devolverle al Estado las tierras baldías adjudicadas de manera fraudulenta. Y por supuesto, hay que darle título al poseedor legítimo y de buena fe de la tierra para que sea propietario. Nuestro objetivo tiene que ser que todos en Colombia sean propietarios. Pero no basta con eso para salir de la pobreza. Todas las reformas rurales que se han intentado en Colombia, que se basaron solamente en la tenencia de la tierra, fracasaron. Porque ese no es el camino es la productividad. Hay que hacer proyectos productivos para el campo y hay que hacer proyectos productivos con asociatividad. Miren la Federación Nacional de Cafeteros. Miles de cafeteros en muy distintos municipios del país, que son todos fundamentalmente pequeños agricultores, minifundistas de 2, 5, 10 hectáreas, pero asociados, adquirieron economía de escala que les permitió adquirir capacidades de negociación y acceso a nuevos mercados que de otra manera no tendrían. Y ejemplos como esos hay muchos. Arroz Blanquita en el Valle del Cauca, 8.000 hectáreas de arroz, 8.000. Solamente 80 son de los dueños de Blanquita. El 99% son de pequeños campesinos agricultores. Bengala, piña, Valle del Cauca, las laderas del Valle del Cauca, que además no estaban siendo utilizadas. La mejor piña del mundo, solamente el 40% de los dueños de Bengala, los demás pequeños agricultores. La cooperativa cafetera del suroeste de Antioquia, 3.600 cafeteros, exportan $100 millones, más de 100 millones de pesos anuales de ingreso para cada uno de esos cafeteros. ¿Dónde está Vicky? Acá está Vicky, el proyecto de sustitución en la provincia de Chiquinquirá, Boyacá, 1.200 narcocultivadores se pasaron a sembrar cacao. Hoy Ramo les compra el 60% de la producción y el cacao que producen está calificado como de los mejores en el mundo. En el mundo, el campesino que más tiene 6 hectáreas, el promedio es de 3 o menos. Colanta, 15.000 lecheros asociados. Todos son proyectos que funcionan dentro de la asociatividad y que producen resultados. Se requieren proyectos productivos, se requiere asociatividad y se requiere pensar con mentalidad grande. Mentalidad grande para llegar a mercados nacionales y mentalidad grande para poder exportar. Es perfectamente posible. Yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente. A los narcotraficantes hay que combatirlos sin piedad y sin descanso. A cualquiera que esté involucrado en tareas de narcotráfico hay que combatirlo sin piedad y sin descanso. Si se prueba que una persona, cualquiera de las partes movilizadas, mantiene un vínculo con la ilegalidad, ese señor tiene que perder todos los beneficios jurídicos, políticos y económicos del acuerdo con el presidente Santos. Y si se prueba que un señor de las FARC comete un nuevo delito hacia futuro, ese señor tiene que perder todos los beneficios políticos, jurídicos y económicos. Y además, hay que combatir al ELN y a las bandas criminales sin descanso. Y a los microtraficantes, a los íbaros en todas partes del territorio nacional. Hay que fomentar un gran programa de prevención en salud pública y sobre todo hay que hacer del agro colombiano la columna vertebral de un país rico y próspero. Yo solamente quiero hacerles la siguiente reflexión para terminar.
Corea, Singapur, Hong Kong, Malasia, China, hace 40 años eran muchísimo más pobres que nosotros. Hoy son muchísimo más ricos. ¿Son distintos o mejores que nosotros? ¿Tienen más recursos? No, no los tienen. Se sentaron entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado a pensar a mediano y a largo plazo con metas grandes y tomaron la decisión de transitar ese camino. Escogieron unos canales de desarrollo y apostaron por esos canales. El agro colombiano tiene que ser uno de los canales de desarrollo de esa gran política económica a través de un consenso social que tenemos que construir. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: o nosotros ganamos en 2018 o vamos a estar como Venezuela. Ese es el espejo en el que nos vamos a ver. El famoso gobierno de transición de que hablan las FARC es este gobierno que tiene que empezar. Si ganan Santos o sus amigos aliados con las FARC, vamos a tener ese gobierno de transición. ¿De transición a qué? Al gobierno de ellos. No podemos permitirlo. Para recuperar el rumbo de la nación, tenemos que llegar nosotros al poder. Y no va a ser solamente trabajo de los precandidatos o de los candidatos al Congreso de la República. Tiene que ser trabajo de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y aquí sí que hay que aplicar la máxima del presidente Uribe. La única manera para ganar las parlamentarias y las presidenciales del 2018 es cumpliendo el mantra del gobierno del presidente Uribe: trabajar, trabajar y trabajar. Muchas gracias.